Y bueno, hablando justamente de la conexión, del amor de Dios entre nosotros, vamos a continuar con el libro de Nehemías capítulo 7, por favor. Nehemías capítulo 7. ¿Han recibido algunos el enlace para que lo puedan leer en su aplicación? A ver, ¿cuántos han recibido el enlace? Entonces pueden seguirlo en su aplicación. Ahora aquí hay un tema, hermanos, es un poquito largo, así que vamos a… por favor, no quiero que me malinterpreten. No voy a leer todos los versículos, ya voy a leer algunos versículos representativos. Por favor, no vayan a pensar, no, lo que pasa es que está colando algunos versículos que no le convienen. No es que no me convengan, sino que hay un montón de nombres, hermanos. Y en realidad, hace algunos años yo aprendí, cada vez que uno se enfrenta a una genealogía, debería comenzar a estudiar cada historia de cada personaje que se menciona allí, ¿no? Y lo que escuché una vez de un predicador fue: y vaya cuántas prédicas habría en cada genealogía por cada nombre, ¿no? Y como te digo, no es mi intención colar algunos versículos porque no me convengan ni nada de eso, sino vamos a agarrar los más representativos para ir al punto de lo que queremos llegar en esta mañana. Ya el título de este estudio es La conexión en la visión. Ya entonces nos vamos todos, bueno, algunos ya lo tienen ahí, Nehemías capítulo 7. Solamente para repetir una cosa, si quisiéramos de manera general dividir el libro de Nehemías, tendríamos que dividirlo en dos partes principales, ¿no? Y esto que te quede en la cabeza. Cada vez que te hablen de Nehemías, Nehemías se divide en dos partes principales. La primera parte es la reconstrucción del muro, ¿ya? Y la segunda parte es la reconstrucción de la vida espiritual del pueblo, ¿ya? Entonces, hay que tomar en consideración esos dos aspectos siempre, ¿ya? Entonces, después de este pasaje que vamos a leer, con este pasaje empieza la reconstrucción espiritual del pueblo, ¿ya? Nehemías capítulo 7, versículos del 5 al 73. Algunos se pusieron ya nerviosos, ¿no? Tanto versículo, ¿no? ¿Cómo es? ¿No lees la Biblia toda la semana y el Señor te manda 70 versículos, ¿no? Se ríen algunos, ¿no? De vergüenza, ¿no? Está bien, sí. Ahí está. Muy bien, vamos al versículo 5. Dice: ahora bien, palabras de Nehemías. Perdón. Estoy en el capítulo 7. Me he equivocado. Perdón, la vejez. Ya dice: Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo. Nota esto: nobles, oficiales y pueblo, todos reunidos, para que fuesen empadronados. Cuando hablamos de que fuesen empadronados, nos referimos a un censo, ¿verdad? Según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Aquí hay un temita. ¿A qué se refiere con los que habían subido antes? Algunos piensan que se refiere a los que regresaron primero a reconstruir el templo. ¿Te acuerdas? ¿Regresaron con quién? Con Zorobabel y Josué. Regresaron a reconstruir el templo. Y otros dicen, bueno, en realidad se refiere a los del capítulo 2 de Nehemías, ¿no? Los que regresaron con Nehemías. La verdad es que no sabemos y mayormente no hace una diferencia en eso, ¿no? Pero sigamos leyendo. 6. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, ahí narra un grupo, pero después narra el grupo que vino con Nehemías propiamente dicho, ¿no? Vamos a leer un poquito, solamente unos cuantos nombres, ya no te vayas a estresar. Dice: Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum, Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Fatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pahab, Moab. De los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Los hijos de Etam, 1254. Los hijos de Satu, 845. Los hijos de Sacal, 760. Los hijos de Binui, 648, los hijos de Bebal, 628, los hijos de Asgat, 2622, los hijos de Adonicam, 667, los hijos de Bigbai, 2067, los hijos de Adín y así un montón, ¿no? De nombres y números. Y vamos a darnos un salto de garrocha, ¿ya? Y nos vamos a ir hasta el versículo 61.
¿Qué tal salto, no? Algunos ya se aliviaron ya. ¿No? Y conforme va avanzando en la narración de nombres y cantidades de las familias, va explicando alguna responsabilidad o alguna función que ellos tenían, ¿ya? Y llegamos al versículo 61, por favor, todos ojito ahí en la lectura. Dice: y estos son los que subieron de Tel Mela, Telarsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron, ojo con esto, mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. Ah, interesante, ¿no? 62. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Es decir, que ese no era su nombre, sino que lo adoptó, ¿no? 64. Estos buscaron su registro de genealogías y lo mismo, dice, y no se halló. ¿Y qué pasó con ellos? Dice, fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de, ¿cuántos dice? 42.360. Hermanos, en realidad para toda la extensión que era la ciudad eran pocos, ¿no? Dice, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos 730. Bueno, nos hacemos otro pequeño salto, más corto todavía, este es un saltito nomás, ¿no? Como de soguita, al versículo 70. Dice, y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Y acaba con un versículo que enlaza con el siguiente mensaje que nos lo vamos a leer. Cierra tus ojos, por favor, ¿dónde estás? Señor, te agradecemos porque aún de pasajes que aparentemente no representarían para nosotros más que datos estadísticos o cosas que eran de relevancia, de importancia solamente en la época en que fueron escritas, nosotros podemos aprender, Señor. Y gracias porque, como cantábamos en la última canción, tú has hecho un intercambio glorioso de tu justicia, Señor, de tu perfección, de ser acepto, Señor, frente a Dios con nosotros, que estamos condenados, perdidos, con unas vidas miserables. Y te agradecemos, Señor, porque ahora vamos a abrir tu palabra y te pedimos que tú nos enseñes siempre bajo esta perspectiva, Señor, viendo qué miserables somos, recordando eso, Señor, y recordando que ante tu palabra tenemos que, inclinados, simplemente oír y aceptar. Es lo que tú nos mandas, Señor. En tu nombre, amén. Muy bien, como te dije, el título del estudio en esta mañana es La conexión en la visión. Cuando se lanza una visión, pasan las cosas que hemos venido estudiando a lo largo del libro de Nehemías, ¿no? Hay algunos que se entusiasman por un momento, pero simplemente no quieren hacer nada, ¿no? Hay algunos que lo toman en serio y lo ponen en oración. Pero una cosa que es importante, hermanos, es que la oración sin acción es nada también. Porque hay algunos mitos, hermanos, y perdóname, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, ¿tú estás en contra de la oración? No, hermanos, en mi casa oramos mucho, ¿no? Y conocemos el poder de la oración. Mi salud es resultado de un milagro de Dios. Y yo creo todavía en un Dios que hace cosas sobrenaturales. No sé cuántos creen conmigo, amén. Yo no creo en milagreros, pero creo en un Dios que hace milagros cuando Él quiere, amén. Es un Dios con poder sobrenatural, ¿no? Pero uno de los grandes mitos sobre la oración es que la oración lo es todo, y no es cierto. No es cierto, no. Si la oración va sin un conocimiento de la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Si no conozco la palabra de Dios, mi oración no tiene sentido. Dice el salmista que aquel que cierra sus oídos para no oír la ley, su oración también es abominable, ¿no?
Y es por eso que es tan importante, hermanos, en la declaración de la visión, el hecho de que se enseñe apropiadamente la palabra de Dios, porque si no se enseña apropiadamente la palabra de Dios, creemos cualquier cosa y en base a creer cualquier cosa, actuamos. Y hasta nuestras oraciones se basan en cualquier tipo de creencia menos la enseñanza correcta de la palabra de Dios, ¿no? Como ese versículo que todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis, ¿no? Y muchos se agarran de eso para decir, disculpen lo que voy a decir, hermanos, no quiero ofender a nadie, de repente alguno, no sé, es muy sensible y se ofende, pero no digo esto de manera de molestar a nadie, ¿no? Pero a veces son las palabras que resumen de manera más expresa, profesa la carga de lo que quiero decir, hermanos. Algunos hacen oraciones tan tontas, ¿ya? Tan tontas por el desconocimiento e ignorancia que hay en la palabra de Dios, ¿no? Se agarran de un versículo y construyen todo un estilo de vida alrededor de un versículo. ¡Qué tonto! Y particularmente sobre la oración, permíteme hacer la aclaración, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza de todas las escrituras respecto a la oración? ¿Acaso la enseñanza de todas las escrituras es que Dios va a hacer todo lo que yo le diga? ¿Esa es la enseñanza general de las escrituras? Cuando en el Sermón del Monte los discípulos en un momento le dicen a Jesús, ¿te acuerdas? Jesús, enséñanos a orar. ¿Se acuerdan? O sea, yo no encuentro en realidad, hermanos, nunca he encontrado esa gente que invoca y todo lo que pidieres en oración, entonces yo declaro, yo digo, yo confieso. Yo no he encontrado nunca que se agarren de la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos, porque realmente deberíamos agarrarnos de eso, para tal caso, ¿no? Los discípulos vienen y le dicen a Jesús, Juan les enseñó a sus discípulos, tú enséñanos a orar. Y Jesús, ¿qué les dice? Vamos a orar. Porque no se enseña hablando, se enseña haciendo. Amén. De hablar cualquiera habla, se enseña haciendo. Y Jesús le dice a los discípulos, todos lo recordamos porque nos han enseñado desde chiquititos, antes siquiera que floreciera el evangelio en nuestros corazones. Nos enseñaron, a ver, ayúdenme, ¿qué enseñó Jesús? Dice, Padre, ahora no se van a ofender a decir, se han vuelto, el pastor es medio católico, ¿no? Dice la Biblia, ¿qué dice? Padre nuestro. Ahí no nos detenemos. Desde el principio Jesús está estableciendo algo que en la mente del judío era claro: quien mandaba en casa era el Padre. Entonces, y todo lo que creíais en oración, falta de contexto, falta de conocimiento. Y si seguimos hablando, Padre nuestro que estás en los cielos, declarándonos algo que en el Antiguo Testamento todos los profetas dijeron, ¿no? Dios es más grande. ¿Cómo yo le voy a mandar a alguien más grande que yo a hacer cosas? ¿No? Sí, imagínate que de pronto Paul, ¿lo conocen a Paul? Conocen al señor Fede, por supuesto. El señor Fede es el que canta, ¿no? Y prende su moto, de vez en cuando salta y provoca un movimiento espectacular aquí. Ya volvió. Con todo cariño, Fede. Paul es su hijito, ¿no? Paul tiene 3 años. 3 añitos tiene Paul. Imagínense que un día ustedes van a visitar. 4 años. Menos mal que no está tu esposa, porque no está acá, no te preocupes, no está acá. Imagínense que vamos a visitar, algunos conocemos la casa del señor Fede, vamos a visitar al señor Fede porque nos ha invitado a su casa, él hace noches de juegos muy lindas y ofrece un buffet muy nutrido a los que van, ¿no? Entonces, no, el buffet lo sacamos. Bueno, entonces Fede nos ha invitado y vamos a la casa de Fede en grupo a la hora que nos ha dicho, y de pronto lo vemos que sale corriendo con un billete en la mano y le decimos, oye Fede, ¿dónde vas? Y dice, Paul me ha mandado a comprar chicle. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Tú cómo pasaría eso en tu casa, Fede? Honestamente. No, espero que no. Ah, ya, es una cosa diferente. Una cosa diferente. ¿Cómo le vamos a mandar a alguien más grande que nosotros a hacer algo? Nuestra posición de hijos nos lleva a pedirle cosas a nuestro Padre y Él decide si nos da o no. Por más que invoquemos 1000 versículos sacados de contexto, Él no va a hacer lo que no quiere hacer porque Él es más grande. Dice a continuación la misma oración,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aquí viene se va a poner más interesante. ¿Cómo declarar, proclamar, reclamar? ¿Realmente santifica el nombre de alguien que es más grande que yo? ¿No más bien es todo lo contrario? Está humillando la esencia de lo que es Él, Dios. O sea, de pronto por un instante estamos sacando a Dios de su trono y lo estamos poniendo a nuestros pies. A continuación, hermanos, yo no estoy diciendo nada que no esté en la Biblia. A continuación dice, venga a nosotros, ¿qué dice? Es decir, Jesús le dice a los discípulos, recuerden cuando oren, Él reina, es Él, no soy yo. O sea, ¿cómo puedo yo decirle a Dios, haz esto, haz? No, si Él manda. Hermanos, hay situaciones tan difíciles, de verdad, y nosotros quisiéramos que Dios actúe de una manera u otra, y eso nadie puede decir que no. Yo siempre repito esto, el toque de Dios en nuestras vidas no nos deshumaniza nunca, y esto es triste en realidad. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lamentablemente somos seres humanos hasta que ya no tengamos este cuerpo. Y la gran esperanza bíblica es que un día vamos a tener un cuerpo glorificado, amén. Yo no sé si cuántos conocen o han escuchado esto alguna vez, pero un día esta carne, ¿no? Esta carne, este pellejo feo, ¿no? Este pelo que está desapareciendo, esta barriga cebosa, un día, hermanos, un día va a desaparecer. ¿No te parece eso algo increíble? ¿Cuántos dicen amén a eso? Uy, 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 no están. ¿Cuántos dicen fuerte amén a eso? Amén. Pero mientras estamos aquí, Jesús le dice a sus discípulos, oren así, que venga tu reino. Y a continuación, lo que tira por tierra esa teología de declarar, proclamar y todos sus derivados, dice, hágase tu voluntad. Entonces tenemos un problema, porque Jesús mismo dijo, y todo lo que pidieres en oración creyendo, ¿tenemos un problema? No tenemos un problema. O sea, Jesús no tuvo un problema de contradicción, ¿no? No, que Jesús como era medio hippie, ¿no? Y nosotros tenemos la imagen de Jesús barbón, hippie, ¿no? De repente, no sé, de verdad. No, entonces como era así, de repente un día se levantó de una forma y otro día se levantó de otra forma, entonces se está contradiciendo. En un lado dice una cosa, en otro lado dice otra cosa, pobrecito Jesús. No, hermanos, pobrecitos nosotros que no interpretamos correctamente la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que es indispensable, y voy a repetirle siempre, mientras todavía nos quede oportunidad, ¿no? O me quede oportunidad, voy a repetirle siempre, no es lo que dicen las personas, es lo que dice Dios. Estrictamente, estrictamente. Entonces por ahí alguien me dirá, entonces se nos cae la fe de que podemos pedirle. No, al contrario, se fortalece. ¿Sabes por qué se fortalece? Pues yo tengo un Padre celestial que es perfecto, que no se equivoca y me está tratando dentro de esa perfección con todo el amor de un padre a un hijo. Amén. Dime si eso, aunque a veces como que no nos causa mucha esperanza, ¿no? Yo estoy muy agradecido por la presencia de Male aquí y la familia, ¿no? Ellos, ustedes saben, hemos estado orando, han experimentado una prueba, una situación muy difícil. ¿Qué cosa más difícil que perder un familiar? Y de hecho Jesús dijo que no daría el hombre por su vida. Alguna vez leí a un poeta latinoamericano que decía, más o menos así, la muerte es ese caballero perverso que no distingue clases sociales. Porque puede ser que haya uno que no tiene y uno dice, ay, me voy a morir. Y hay otro que tiene un montón y por más que haga, intente y haga viajes por todo, le pasa exactamente lo mismo. La muerte no tiene clases sociales, no discrimina. A veces la muerte es mejor que un cristiano, ¿no? Los cristianos estamos llenos de discriminaciones, pero la muerte no. Y entonces en esas circunstancias difíciles nosotros le pedimos a Dios, claro, le pedimos a Dios por salud, por sanidad, porque preserve
la vida de un ser querido, por salir de deudas y todo, hermanos. Pero si no hacemos lo que está dentro de nuestra responsabilidad y si nosotros no entendemos la voluntad perfecta de Dios, entonces no vamos a avanzar en nuestra vida y nos vamos a quedar hundidos. Bendito sea el Señor porque Él sí nos consuela. Y el consuelo, hermanos, es que Él está haciendo, Él sabe lo que está haciendo siempre. Pero yo no entiendo. La promesa en la Biblia no es que vamos a entender todo lo que Él hace. Nos manda a leer todo lo que Él dice para tratar de entender un poquito lo que Él está haciendo. Lo que yo puedo hacer, y es lo que yo le digo siempre, hermanos, y lo repito, ¿no? Lo que nosotros intentamos hacer es conocer su palabra lo mejor que podemos para entender lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Más allá no sabemos. Las cosas reveladas son para nosotros. Es lo que nos dice la palabra, ¿no? Entonces les digo todo esto, hermano, a propósito de basarnos siempre en lo que está escrito, ¿no? Basarnos siempre en lo que está escrito. Bueno, volvemos a lo de Nehemías. Entonces, Nehemías, una vez que la visión, y la tenemos ahí, está en marcha, la visión produjo, como te dije, algunas cosas, también produjo algunos rechazos de algunos. Y saben, cierta dosis de rechazo en la ejecución de una visión que antes no había es natural. Hay cosas que son naturales y normales, ¿no? Es como cuando en invierno te levantas tempranito, ¿no? El invierno tan húmedo de Lima, te levantas tempranito, te tienes que bañar, para los que les gusta bañarse, ¿no? Abres la ducha y te das con la sorpresa que se malogró la terma, ¿no? No sé si a alguno le ha pasado. ¿Te ha pasado eso? Entonces, ¿qué te queda, no? Abres y tienes que hacer la del valiente, pues, ¿no? Y así, ¿no? Armarte de valor, ¿no? Decía, 1, 2, 3, allá voy. No. Saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces, esperar que de a poquitos, algunos, ¿no? Yo soy de los que hacen la de los valientes. Ya uno, otro, allá vamos, Señor. No, hasta. Pero, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo, ante ese cambio de temperatura, ofrece una resistencia hasta que se adapta. ¿Es correcto o no es correcto? Es correcto, ¿no? Mi profesor de educación física del colegio nos decía, yo estudié en un colegio de la Congregación de los Hermanos Maristas, ¿no? Y el profesor, un moreno alto, de apellido Villacampa, él decía así, ¿no? El alumno marista que es atleta, se levanta en la mañana y no usa el agua caliente, sino que se baña en el agua fría, porque el alumno marista así fortalece sus huesos, ¿no? Y siempre nos repetía eso. Entonces, cuando no hay agua caliente en mi casa, yo tengo que pensar, el alumno marista, ¿no? Y eso me da valor. Pero sí, también el cambio de temperatura en el desarrollo de la visión produce una resistencia que es natural, ¿no? Pero conforme va avanzando la visión, hay una conexión. Y en esto me voy a circunscribir en los siguientes minutos, ya que ya nos quedan pocos. Hay una conexión. Letra A. Vamos a leer el versículo 5 de Nehemías 7. Dice, entonces puso Dios en mi corazón, palabras de Nehemías, dice, que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, dice, para que fueran censados, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero mira, y eso se repite como una constante a lo largo de todas las páginas de la Biblia. Dios nos quiere conectados. Dios nos quiere conectados, hermanos. Y no estoy hablando esencialmente de este grupo aquí, sino que Dios quiere que su iglesia, sus hijos en todo el mundo, estemos conectados. Ahora, tú te preguntarás, pero lo que estás diciendo es un poquito etéreo, gaseoso, imposible, ¿no? Bastante soñador, idealista. ¿Cómo yo me voy a conectar con gente que está en el Japón, en la China? Ni siquiera nos reunimos a la misma hora, ¿no? Para que digamos, pues vamos a conectarnos pues por internet. No puede ser. ¿Cómo yo voy a estar conectado con mis hermanos en Suecia, ¿no? Con mis hermanos en, yo no sé, donde tú pienses, donde incluso con algunas ciudades del continente americano, unas ciudades norteñas, ¿no? Más arriba de Ecuador, ¿no? Donde cambia la zona horaria. ¿Cómo vamos a estar conectados? Bueno, el apóstol Pablo no lo voy a buscar, pero el apóstol Pablo nos dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Estamos conectados por un Señor.
Pero es importante, hermanos, que estemos conectados. Y en el asunto de la iglesia local es vital que estemos conectados. Lamentablemente, hermanos, hay cosas que nos desconectan, que nos desunen. Y yo lo veo esto en dos grandes vertientes. ¿Qué es lo que pasa hoy en día típicamente en las iglesias, ¿no? Nos desconecta lo esencial y nos desconecta o nos puede desconectar lo no esencial. Déjame hablar un poquito de lo esencial. Hay cosas esenciales que no se deben sacrificar nunca. Por ejemplo, la doctrina. No podemos nosotros decir ahorita, bueno, como hay un solo Dios y en realidad existe solamente un creador de todo el universo, entonces de ahora en adelante los musulmanes son mis hermanos también. No. Si un musulmán le entrega su vida al Señor, claro que es mi hermano. Pero por el simple hecho de ser monoteísta, como se hacen llamar ellos, no es mi hermano. No es mi hermano. Entonces hay cosas que nos desconectan que son esenciales. Esenciales. Pablo incluso recomienda en las relaciones interpersonales, relaciones de pareja, recomienda no unirse o desconectarse de aquellas personas con las que no compartimos el mismo yugo de obediencia al Señor. Dice, con los incrédulos, dice, yugo desigual. Ahora, vale la pena hacer un comentario respecto a esto de yugo desigual. En realidad es curioso la enseñanza de Pablo porque, a ver, necesito… a ver, Salvatore, ven un ratito por aquí. Ponte aquí a mi derecha, Salvatore. Vamos a hablar del yugo desigual tal cual lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿ya? Porque nuevamente hay que tener cuidado cuando nosotros entendemos lo que otro ha entendido, ¿ya? Por más pastor, por más líder que sea, yo no puedo entender lo que otro ha entendido, yo tengo que entender lo que yo entiendo de la Biblia, ¿no? Saben lo que es el yugo, ¿verdad? Los que han tenido experiencia agrícola saben lo que es el yugo, ¿no? Se pone para hacer el arado, ¿no es cierto? Entonces, una regla básica del yugo es que las dos bestias estén a la misma altura. ¿Es así o no es así, José? No. A ver, agáchate, pon tus manos sobre tus rodillas, así agachándote. Ya. Miren, imagínense que Salvatore, arrímate un poquito más a la derecha, Salvatore. Imagínense que Salvatore y yo somos un par de bestias, ¿no? Bueno, de repente Salvatore no lo es, ¿no? Yo estoy ahí a decidir. ¿Tendría sentido que alguien nos use? ¿Por qué? Hay un desnivel. ¿Se podría hacer? Gracias, Salvatore. Un aplauso para Salvatore. Vamos. Y algunos entendemos este versículo como si hablara de otro yugo. No, pero está hablando de dos bestias en el mismo yugo. Es decir, de dos personas que están yendo en la misma dirección. Se dan cuenta que cambia el sentido. Porque lo aplicamos para gente que no viene a la iglesia. No, Pablo estaba diciendo que hay incrédulos en la iglesia. De eso está hablando. ¿Cómo puede haber un incrédulo en la iglesia? Oye, si el más grande predicador de todos los tiempos fue el Señor Jesús, y después de 3 años de predicar y enseñar mejor que nadie, estaba rodeado de incrédulos. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Lo dudas? Si nos vamos a Juan 14, por ejemplo, cuando nosotros lo citamos, ¿no? Hay 2 versículos muy conocidos en Juan 14. Dígame cuáles son. Vamos, y hay más todavía. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, que por cierto es un versículo difícil de interpretar si lo agarras solo, ¿no? Otro versículo famoso de Juan 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy, nadie viene al Padre sino por mí. Ahí nomás en los versículos del 1 al 8, ¿ya? Si quieres seguirlo ahí, yo te lo voy a decir así nomás en lo que me acuerde. Ahí nomás en los versículos del 1 al 8, ellos le dicen, Señor, muéstranos al Padre.
Y Jesús le dice, carambas, he estado, dice, tanto tiempo con ustedes y me dicen eso. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, donde yo voy, ustedes también van a ir. Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cuál es la dirección, Señor? Señor, dame la dirección para ponerla en el navegador, ¿no? Y Jesús le dice, ¿cómo que no saben? Tengo años enseñándole eso, ¿cómo que no saben? Lo que pasa es que no creen. Hermanos, y en la iglesia hay un montón de gente incrédula, con palabras muy evangélicas. Y es por eso, y lamentablemente es por eso, que iglesias que deberían crecer con la sana doctrina no crecen. Porque en el fondo se regurgita lo que otro dijo y no se enseña específicamente la palabra. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? ¿Verdad? Entonces, la Biblia habla de que hay diferencias. Entonces hay que tener cuidado en lo esencial. Y yo quiero que proyecta la frase, por favor. Hay una frase de 1627 que dijo un tal Rupert Meldenius, ¿ya? Y me voy a poner atrás y yo quiero que la lean fuerte todos. ¿Aparece la frase ahí? ¿Sí llegan a leerla? Ahora vamos, a la voz de 3, por favor. ¿Ya? Dice, 1, 2, 3. Algunos le atribuyen esta frase a Agustín de Hipona, que es mucho anterior, ¿no? Del siglo IV, y no es cierto, ¿no? Lo dijo este hombre, ¿no? Cuando escribió un tratado sobre la unidad de la iglesia. Magistral. Esto es el resumen de Romanos capítulo 14 y 15. Esto es el resumen. En lo esencial tenemos que tener unidad. Si no hay unidad en lo esencial, es decir, si yo digo que la Biblia es la palabra de Dios, pero otra persona dice, no, la Biblia no es la palabra de Dios, sino la Biblia más la ciencia, como estamos estudiando los martes, ¿no? Recuerdan, los que venimos estudiando los martes, hemos hablado de la importancia de creer lo que dice Génesis, pero hay muchos que dudan de lo que dice Génesis porque lo quieren cuadrar con la ciencia. Jesús, ¿qué dijo de eso? Eso es no creer. Y Jesús dijo, y el que no cree lo que escribió Moisés, no puede creer en mí también. Es inconsistente creer Génesis y añadirle ciencia. No tiene sentido. ¿Quién lo dice? Lo dice el pastor Martín, lo dice la Biblia misma. Lo que pasa es que no leemos la Biblia. Ese es el asunto. En lo esencial, unidad. Pero si otra persona que me dice, vamos a decir Melanie, me dice, no Martín, no, la Biblia no puede ser solamente la palabra de Dios, no, a la Biblia le añadimos la ciencia. ¿Sabes qué? Con ella no tenemos unidad, pero eso es esencial. Lo siento, Mela, vamos a seguir siendo amigos, pero chévere contigo, ahí nomás. Con amor, por supuesto, ¿no? O sea, chévere contigo, ¿no? Una cosa así. En lo que no es esencial, y aquí vienen los grandes problemas, hermanos. Nos llenamos de problemas en lo que no es esencial y nos olvidamos que la Biblia nos enseña en lo que no es esencial, no unidad, sino libertad. Y uno dirá, no puede ser. Porque si damos libertad, entonces todos van a hacer lo que les da la gana. Hermanos, la gente hace lo que no le da la gana cuando no se le enseña la palabra de Dios. Cuando no es cristiano. Y si no es cristiano, dime si tiene algún mérito hacer que un no cristiano asuma conductas, entre comillas, deseables de un cristiano. ¿Tiene mérito? ¿Eso lo salva? Vamos a decir, y ustedes se van a reír, ¿no? Vamos a decir que, por ejemplo, los hinchas de la U, ¿no? Como de repente alguno me agarra y soy hincha del Boys, pues sí. No. Y justo llegó aquí un hincha de la U. Vamos a pensar, por no agarrar un partido político, yo creo que entre los hombres en el fútbol tenemos más correa, ¿no? Que a veces con el tema político. Vamos a decir que los hinchas de la U y los hinchas de Alianza ya se encuentran en la misma iglesia. ¿Ya? Entonces, aquí se sienta el Comando Sur
Y aquí se sienta la trinchera norte. ¿Ya? No sé si coincide, ¿no? ¿Coincide? Más o menos, ya. Y de pronto decimos aquí, ¿no? Vamos a comprar entradas para el clásico. La iglesia va a comprar 100 entradas para el clásico. Vamos a decir, vamos a regalarle, ¿no? Pero tenemos que sentarnos todos juntos. Pero voy a comprar entrada, por razones de economía, ¿no? Que ser sabios, en popular. ¿Dónde nos sentamos? ¿Dónde dice que debemos sentarnos, Luigi? ¿Aquí hay algún hincha de Alianza? ¿Dónde quieres sentarte? No, simplemente rechaza la... ¿Se podría dividir una iglesia por algo tan tonto como esto? De verdad que sí. Nos manda la Biblia a decir que somos de la U de la Alianza, o qué instrumentos son permitidos en la iglesia, o qué ropa es permitida en la iglesia, o qué, yo no sé, o qué tiempo se debe predicar, o con qué frecuencia se debe practicar la cena del Señor. ¿Nos manda eso la Biblia? No nos manda. Son cosas que no son esenciales. Y en lo no esencial, basta con la palabra de Dios para entender en madurez cómo cada uno debe comportarse. Si no es esencial. Pero cuando yo me agarro de algo que no es esencial y lo quiero imponer, yo estoy convirtiendo algo que no es esencial, lo estoy tratando como si fuera esencial. ¿Y qué provoco? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 14, hablando de las comidas, ¿no? Había un tema ahí de las comidas. Pablo explica esto en Romanos 14, 1 Corintios 8, 1 Corintios 10. Toma 3 capítulos para hablar, es un tema complicado en la mente del judío cristiano, que entender eso. Lo escribe a razón del judío cristiano. Recuerda, Romanos es escrito a judíos cristianos que tenían la mente de judaizar todo. O sea, las obras, la ley, tiene que circuncidarse. Gálatas también Pablo habla sobre eso, ¿no? Hay un tema muy fuerte allí, demasiado fuerte. Y Pablo, hablando del asunto de la comida, ¿no? ¿Qué pasaba? Te lo explico rapidito si es que de repente no estás ahí al tanto. Tú te ibas al mercado y había diferentes precios de carne, ¿no? La carne más barata era la carne que había de los animales que habían sido sacrificados a los ídolos y quedaban remanentes, entonces la carne más barata. Y había carne que no había sido sacrificada a los ídolos, por tanto el animal no había sido atormentado ni nada de eso, ¿no? Entonces había sido sacrificado o había muerto de otra manera, ¿no? Menos traumática, entonces menos toxinas, todo, entonces la carne costaba más, ¿no? Entonces, gente como el apóstol Pablo iba, y el apóstol Pablo, como buen misionero, ¿no? Empezando de las primeras 5 letras, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo se iba al mercado y veía, a su 40 soles el kilo, 15 soles el kilo, a canga soy, ¿no? Aquí yo mismo soy aquí, ay, compraba, ¿verdad? 40 un kilo, dame 3 kilos, ¿no? Ay, se va, para todo su equipo misionero. Y había mucha gente que hacía eso. Pablo explica esa conducta después, ¿no? En 1 Corintios 8 dice, hermanos, ¿un ídolo qué es? No, es que sacrificado, pero si los ídolos no existen. No existen. No, pero es que sin ídolos es nada, solamente hay un Dios. Sí, lo compro sin ningún problema. Pero había algunos que decían, no, esto es sacrificado a los ídolos. Tiene un origen, un destino, ha tenido un enfoque perverso, pagano, entonces no se debe comer. Entonces en el mismo mercado se encontraba Periquito y Periquita. Y Periquito venía y compraba su carne sacrificada a los ídolos, y Periquita iba y compraba la que no había ser sacrificado a los ídolos. El problema era de que el que compraba carne sacrificada a los ídolos miraba con menosprecio al que le causaba esa carne un problema. Pero a la misma vez, el que compraba esta carne porque tenía recelos con esa carne, porque había sido sacrificado a los ídolos, juzgaba al que compraba carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo, ¿sabe qué dice?
Pablo dice, si uno y otro lo hacen para Dios, Dios se encarga de juzgarlo y recibirlo, nadie más. Nadie más. Y Pablo hace una pregunta y dice, ¿tú quién te crees para juzgar al siervo ajeno? Uy, eso es bien fuerte, hermanos. Porque si mi intención es servir a Dios, significa que mi jefe es Dios. Amén. Amén. Si mi jefe es Dios, quien me juzga es Dios. Lo interesante es que el apóstol Pablo nunca dice que ni uno ni otro están cometiendo pecado. Nunca lo dice. Y ahí viene lo tercero que dice este hombre, Rupert, ¿no? Dice, en todo amor. Y es lo que termina diciendo Pablo en Romanos 14 y 15. Lo dirimente no es una regla, lo dirimente es el amor, nada más. Ahora, esto es pertinente hacer un estudio más profundo de esto, ¿no? Pero a los que compran carne sacrificada a los ídolos, Pablo les llama algo así como fuertes en la fe. Y a los que se hacen problema con esto les llama débiles en la fe. Ahora la pregunta es, ¿se puede construir algo alrededor haciendo la debilidad una institución? ¿Les parece correcto eso? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Y eso me lleva al segundo punto, la letra B. Dios nos quiere conectados por su palabra. Por su palabra. Hermanos, somos tan diversos todos nosotros y pensamos de maneras tan diferentes, de verdad, por simplemente decirles, aquí tenemos hinchas de la U, de la Alianza y del bendito y superpoderoso Sport Boys del Callao, ¿no? Ya quisieran los de la U y de la Alianza tener eso. Yo puedo recomendarlos para Visa para el Callao, ¿eh? No se preocupe. Se ríen aquí. Somos tan diversos, hermanos, que sería tonto buscar como factor de conexión un criterio personal. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a decir, a mí me gusta que todos almuercen a la 1 de la tarde. Es una regla en mi casa, vamos a decir. Todos almuerzan a la 1 de la tarde. Yo quiero que se ponga como regla que todos aquí en la iglesia, todos deben almorzar a la 1 de la tarde, si no está mal. ¿Podemos buscar como factor de conexión ese criterio personal? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? ¿No? ¿Nos manda la Biblia a hacer eso? No, por supuesto. Vamos por favor al libro de Juan, capítulo 17. ¿Lo tienen ahí en el aplicativo? Ahí abajito nomás. Desde el 14. Es la oración intercesora. Esto es después de... estamos antes de que Jesús sea entregado, ¿no? Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Está hablando de sus discípulos en ese momento, ¿no? Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. 17, ojo con esto. Santifícalos en ¿qué dice? Nuevamente, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad. Y luego dice, ¿qué cosa es la verdad? Dice, tu palabra es verdad. Es decir, la única manera en que nosotros podemos llegar a alcanzar la santidad es a través de conocer, y repito, y ustedes verán cada vez que se para este señor todo el tiempo dice lo mismo, no sabe decir otra cosa. No, la verdad que no, me van a disculpar. ¿Ves? Solamente la palabra de Dios, nada más, nada más. Sigamos leyendo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Leo este versículo para que veas el alcance de lo que Jesús está diciendo. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, miren, propiedad transitiva. Si la palabra de Dios es la verdad, A, y esa palabra de verdad tiene que ser enseñada y moldear a, en ese caso, los discípulos, B, la verdad pasa de A a B, no la verdad de A, sino la verdad de la palabra de Dios, pasa a B. Y hay un C, lo que viene a continuación, ya, lo que recibe, propiedad transitiva, lo que recibe es exactamente lo que le mandó A. No lo que piensa B, lo que le mandó A. Es así como funciona, hermanos. Y es así como debemos discipular y predicarle al mundo. Predicarle la palabra de origen. No lo que yo pienso, ¿no? Vamos rapidito a 1 Corintios 4. Del versículo 1, dice así, es del 1 al 6, dice: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo está hablando de él y de Apolos, ¿ya? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Quién haya fiel al administrador? ¿Quién? No está difícil, hermanos, ¿eh? ¿Quién? Dios, ¿verdad? 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, porque te acuerdas, la iglesia de Corinto tenía dos bandos, así como hubo alianza, ¿no? Algunos eran hinchas de Apolos y otros eran hinchas de Pablo. Los que eran hinchas de Pablo criticaban a Apolos y viceversa, ¿no? Entonces, y juzgaban, claro, pero Pablo dice, pero Pablo se porta, pero Pablo hace, pero Pablo se expresa así, no, pero Apolos es así, pero Apolos piensa, pero a Apolo le falta, pero no. Entonces Pablo dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque Pablo dice, en realidad ninguna persona debería juzgarme, ni siquiera yo, porque yo soy una persona también, dice Pablo, ¿no? 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Es decir, o sea, yo podría ser indulgente conmigo mismo, hermanos. Si hay una cosa que todos los seres humanos hacemos, a los demás los juzgamos por sus actos y a nosotros nos juzgamos por nuestras intenciones, aunque los actos al final también resulten malos. ¿O no es así? ¿O no hacemos eso? No. Yo le empujo a Susana y Susana se cae y se fractura el brazo, ¿no? Entonces Fede lo ve a Luigi, intencionalmente lo patea y le fractura la tibia. Los dos tienen el mismo resultado, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? Una fractura. Pero el asunto es este, hermanos. El asunto es, nosotros constantemente nos olvidamos de los resultados y estamos diciendo: Susana, no tuve la intención, pero el resultado es el mismo. ¿Me entienden, no? El resultado es el mismo. Exactamente. Exactamente. Entonces Pablo dice: yo no me puedo jugar a mí mismo, porque de repente, aunque yo creo que estoy bien, porque en eso somos campeones, ¿no? Siempre estamos bien. Aunque yo creo que estoy bien. ¿Y por qué puedo pensar que estoy bien? Porque así crecí, así me enseñaron, porque es mi costumbre. Y Pablo dice: el que me juzga es el Señor. Dice a continuación: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones. Nota esto nuevamente, dice: manifestará las verdaderas intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo, y en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Y nota, Pablo dice: esto que estoy diciéndoles, aprovecho lo que está pasando con Apolos y conmigo para decirles lo que quiero que entiendan de verdad. Y mira qué es lo que Pablo dice. Dice: para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que dice ahí. Léelo. De lo que está escrito. Pablo dice: aprendan. Cada uno tiene su forma de pensar, correcto. Pero ¿por qué no se ciñen a lo que está escrito? ¿Por qué no aprenden a lo que está escrito? Y nos vamos a un último versículo, 1 Pedro 2. ¿Se dan cuenta, hermanos?
de lo gravitante que es conocer lo que está escrito. En el curso de los martes estuvimos hablando la semana pasada ya me olvidé, ¿de qué estuvimos hablando? La teoría de la brecha, la teoría de la brecha. La teoría de la brecha. Y se acuerdan que una de las cosas que dicen los que sostienen la teoría de la brecha es que Dios tuvo que destruir el mundo por la rebelión de Satanás con el diluvio de Lucifer, ¿no? Tuvo que destruir el mundo para dar origen a una nueva creación, algo totalmente contrario a lo que enseña la Biblia, ¿no? Pero lo interesante es que al decir esto, están diciendo que Dios es el culpable. Y todo esto por no leer bien las Escrituras. ¿Cómo puedo yo afirmar algo que las Escrituras no dicen? Una cosa que yo diga me parece, no voy a investigar, ¿no? Vamos al pasaje de primera de Pedro, hermanos. Disculpen que me haya extendido, ya estamos terminando. Si no, puede salir nomás y… No. Disculpen, no, si alguien se ofende, por favor, no me va a malinterpretar. Dice, desechando pues, yo te quiero decir, hay 5 cosas, y lo menciono nomás, hay 5 cosas que no nos permiten meditar bien y entender bien la palabra. Pedro los dice. Si tú lees el capítulo 1 de 1 de Pedro, te das cuenta que Pedro está hablando acerca de cuál debe ser el comportamiento de la iglesia en base al llamado de Jesucristo, ¿no? En capítulo 2, Pedro nos habla del llamado de la iglesia, no solamente a la salvación, sino a conocer la palabra. Pero nos dice antes en el versículo 1 las 5 dificultades que experimentan las iglesias para poder profundizar la palabra. Por más que quieran, no van a poder. Dice esto, dice, desechando pues, ojo, dice, toda malicia. Malicia es un pensamiento cargado de… ¿cómo puedo decirte? Vamos a decir que Luis se puso saco hoy día, ¿no? Y se puso a cantar. Y Fede vino con su camisita nomás. Malicia es esto, hermanos. Luis ha puesto saco para humillar a Fede. Luis dice, caramba, me ampallaron. Dice, ampay, me salvo. Todo engaño. En el griego es exactamente toda trampa. Toda trampa, ¿no? Hipocresía. Ustedes saben que la palabra hipocresía en el contexto griego no tuvo un origen malo. En sí misma la palabra no representa algo malo. El problema es cuando nosotros vivimos actuando un rol. Eso es la hipocresía. Yo vivo actuando un rol, ¿no? Poniéndome la mascarilla, actuando un rol. O sea, en realidad yo no soy así, pero si digo esto y parece esto y actúo de esta manera, entonces parezco, ¿no? Envidias. Cada vez que hay 2 seres humanos juntos, surge esto, la envidia. ¿Puede haber envidia en la iglesia? El apóstol Pedro dice que sí, lamentablemente. Puede, pero no debe, ¿no? Y finalmente dice todas las detracciones. ¿Qué es una detracción? Es pensar tan mal que lo digo de otra persona, ¿no? Yo no hablo mal a menos que piense mal, ¿no? Esa es una regla. Finalmente, la conexión no es a cualquier precio. Y terminamos en el pasaje de Nehemías rapidito. Nehemías, volvemos al versículo 61, por favor. Nehemías 7. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Tenían un problema. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, que es un personaje conocido. Si tú lees la historia de David, ahí se le menciona, ¿no? Y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Hermanos, Dios nos llama a estar conectados,
La conexión está basada en su palabra, y si en su palabra nos esforzamos vamos a estar conectados, pero la conexión no es a cualquier precio. Aquí vemos en el testimonio de la palabra que vieron una cosa. A ver, la única forma de demostrar que ellos podían estar incluidos hasta en el sacerdocio era viendo su genealogía, que venía desde un decreto divino de Dios cuando eligió las tribus de Israel. O sea, nuevamente vemos el designio de la palabra de Dios. Ellos no pudieron probar con la palabra de Dios que merecían estar conectados. ¿Y qué hicieron? Los desconectaron. Porque, y recuerda, y con esto termino, hay un punto más, pero ya no importa, ¿ya? La conexión no es a cualquier precio, nunca. La conexión no es a cualquier precio, nunca. La conexión es solo por el vínculo de la palabra de Dios, nada más. Y recuerda eso, ¿no? Si tú vienes por la primera vez, ¿no? y damos gracias a Dios que de repente tenemos algunos que vienen después de tiempo, ¿no? Y se unen aquí. Lo que has escuchado, si has podido escuchar desde el comienzo, es una exposición basada en la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, hermano. De hecho, yo pienso un poco diferente de lo que he dicho, ¿no? Y para que tú puedas entender mejor esto, tienes que rendirle tu vida al Señor. El Señor es tan bueno, tan misericordioso, que Él no nos excluye, sino que busca una conexión permanente con nosotros. Pero esa conexión es única, es solamente a través de la fe en Jesucristo. Algunos dicen, todos somos hijos de Dios. Y te pido que vayas cerrando tus ojos, inclinando tus cabezas mientras voy terminando de decir esto. Ahí en tu sitio, por favor, no te preocupes, nadie te va a robar, nadie se va a agarrar tus cosas, pero por si acaso agarra bien tu bolso, ¿ya? La Biblia nos dice claramente de que todos somos pecadores y que estamos condenados por el hecho de ser pecadores a vivir separados de Dios para siempre. Incluso promete un lugar triste, no preparado para eso, pero al final el destino de quienes viven en la realidad del pecado, que somos toda la humanidad del infierno. Pero hay una cosa que a veces los seres humanos no entendemos, es que nada de lo que hagamos, ni siquiera las religiones, porque las religiones son invento humano. Es decir, el hombre está tan podrido que lo que hace siempre está podrido. Y las religiones no nos conectan con Dios. La única manera de conectarnos con Dios es a través de Jesucristo. Si en esta mañana tú quieres conectarte con Dios, de repente algo de lo que se dijo te pareció interesante, y es interesante, me gustaría saber un poco más, algunas cosas tienen sentido, pero no todo. Yo te invito a que te conectes con Dios. Entonces vas a comenzar a entender todas las cosas que hemos dicho sin dudas, ¿no? Ahí donde estás, dile, Señor, yo reconozco que soy pecador o pecadora y te necesito, Señor. Tú has muerto en la cruz por mí. Yo te rindo mi vida, Señor. Nunca antes he tenido la oportunidad de escuchar que soy pecador o pecadora, pero ahora lo reconozco. Quiero ser transformado, quiero ser transformada. Quiero saber más de ti, Señor. Ven a mi vida, te entrego mi corazón. Yo sé que la oración no son palabras mágicas y no creo que estas frases te salven para nada, pero si tú tienes un interés en conocer más acerca de Dios, para conocerle realmente, para que Él sea tu Señor y Salvador, yo te pido que al final te puedas acercar a mí o a uno de los chicos que está adelante cantando, ¿no? Que son Luis y Fede. Acércate nomás con confianza, ¿no? Acércate, ¿sabes qué? Yo quiero conocer más de Dios. Yo siempre he pensado que yo también era hijo, hija de Dios, pero me doy cuenta que no es así. Entonces yo quisiera saber, que me expliquen, ¿no? Porque tengo mis dudas, no estoy muy de acuerdo. Tranquila, tranquilo, ¿no? Este es el espacio. Dios quiere, Dios no te obliga, Dios te ofrece, ¿no? Y tú tienes que decidir. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque sin ella somos nada y realmente todo lo que hagamos debe ser construido alrededor de ella. Ayúdanos a ser discípulos tuyos, Señor, de lo que tú enseñas. No de ideas, no de hombres, porque ningún hombre muerto en la cruz, Señor, ningún hombre merece siquiera atención. Solamente tú y tu bendita e invariable palabra, Señor. Te agradecemos. En tu nombre, amén.